Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Hoy nos sumergimos en un tema que me toca el corazón, un tema que considero esencial para la vida, un tema que nos conecta a todos, el amor. Y no cualquier amor, no. Vamos a explorar a fondo el amor en toda su inmensidad, esa fuerza poderosa que nos impulsa, que nos enciende, que nos da propósito, que nos hace sentir vivos. El título lo resume todo, ¿verdad? The Myth of the Mir, el amor, el fuego que impulsa la vida y un regalo divino. Prepárense porque hoy nos embarcamos en un viaje profundo y significativo, un viaje que nos invita a reflexionar, a sentir y a celebrar el amor en todas sus formas. Y antes de que empecemos, un recordatorio que me llena de entusiasmo. Si aún no son parte de esta comunidad, si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para unirse. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es invaluable y me motiva muchísimo a seguir creando contenido que les aporte valor. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el maravilloso mundo del amor. Cuando pensamos en el amor, es muy común que nuestra mente nos lleve directamente al amor romántico, al amor de pareja. Y por supuesto, ese es un aspecto fundamental, un componente vital en la experiencia humana. Pero el amor es mucho, mucho más que eso. Es una fuerza universal, una energía que impregna cada rincón de nuestra existencia, que fluye constantemente conectándonos a todos, sin importar fronteras ni diferencias. Es la esencia misma de la vida, la razón de ser de muchas de nuestras acciones y la fuente de una felicidad profunda y duradera. Es el amor incondicional que sentimos por nuestra familia, por nuestros padres, hermanos, hijos, abuelos. Es el amor que nos une a nuestros amigos, es el lazo de amistad que nos brinda apoyo, alegría y complicidad. Es el amor que profesamos por los animales, esos seres increíbles que nos ofrecen compañía, lealtad y cariño incondicional. Es el amor por la naturaleza, por los paisajes que nos maravillan, por la belleza que nos rodea, por el aire que respiramos y el sol que nos calienta. Es el amor por el trabajo que nos apasiona, por los sueños que perseguimos, por las metas que nos proponemos. Es el amor en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones, en todas sus formas. Piensen por un momento en la última vez que sintieron amor de verdad, ese amor que los desbordó, que los llenó por completo. ¿Qué sintieron? ¿Un cosquilleo en el estómago, una sensación de mariposas revoloteando? Una sonrisa que se escapa sin que podamos evitarla, que ilumina nuestro rostro de manera espontánea. Un torrente de emociones que nos inunda, que nos hace vibrar de felicidad y emoción. Una profunda sensación de bienestar y plenitud que nos invade y nos reconforta. El amor es una experiencia profundamente personal, íntima, única para cada uno de nosotros. No hay dos amores iguales, porque cada experiencia es singular, irrepetible, moldeada por nuestras vivencias, nuestras emociones y nuestra forma de ser. Y sin duda el amor es uno de los motores más poderosos que tenemos. Es la fuerza que nos impulsa a crecer, a aprender, a evolucionar, a superar obstáculos, a perseverar ante la adversidad, a ser mejores personas, a alcanzar nuestra mejor versión. El amor en todas sus vertientes es el combustible que alimenta nuestra vida, el alimento que nutre nuestro espíritu. Nos proporciona la energía inagotable para afrontar los desafíos que se presentan en nuestro camino, para luchar por aquello en lo que creemos, por nuestros ideales, por nuestros valores, por nuestros objetivos. Nos da la fuerza para perseverar, para no rendirnos ante las dificultades, para mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Cuando amamos nos sentimos motivados, inspirados, llenos de esperanza y optimismo. El amor nos da alas, nos permite volar más alto, nos impulsa a romper barreras, a superar miedos y a alcanzar metas que parecían inalcanzables. Nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos, a sacar a relucir lo mejor que llevamos dentro, a ser más compasivos, más empáticos, más generosos, más auténticos, a vivir una vida más plena y significativa. Pero, ¿por qué digo que el amor es como un fuego? Porque el fuego, al igual que el amor, tiene una dualidad fascinante. El fuego, por un lado, consume, transforma y purifica. El amor nos consume en el sentido de que nos absorbe por completo, nos ocupa el pensamiento, nos llena el corazón, nos envuelve en un torbellino de emociones. El amor nos puede consumir en el sentido de que nos entregamos por completo a él, sin reservas, sin miedos, sin limitaciones.
El fuego del amor nos transforma porque nos hace crecer, nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, nos desafía a ser mejores personas. Nos hace ver el mundo de una manera diferente, con una nueva perspectiva, con una mayor capacidad de asombro y admiración. Nos hace ser más comprensivos, más tolerantes, más empáticos, más sensibles a las necesidades y sentimientos de los demás. Nos hace ser más fuertes, más resilientes, capaces de afrontar las adversidades con valentía y determinación. Nos transforma en seres más completos, más auténticos, más conectados con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y el fuego nos purifica porque nos ayuda a deshacernos de los miedos, de las inseguridades, de los rencores, de la negatividad, de todo aquello que nos impide ser felices, de todo aquello que nos limita y nos impide desplegar nuestro potencial. El amor nos libera de las cargas emocionales que nos impiden avanzar, nos ayuda a perdonar, a olvidar, a sanar heridas del pasado. Nos purifica, nos limpia, nos renueva y nos permite vivir una vida más plena, más auténtica y más feliz. El amor es un fuego que arde dentro de nosotros, que nos da calor, que nos ilumina en los momentos de oscuridad. Es esa llama que nos impulsa a seguir adelante, que nos da fuerzas para superar los obstáculos, que nos motiva a perseguir nuestros sueños. Y ese fuego, para que no se apague, necesita ser alimentado constantemente. ¿Cómo alimentamos el fuego del amor? Pues cultivándolo, cuidándolo, regándolo a diario. Como una planta que necesita agua y sol para crecer, el amor necesita atención, cuidado y dedicación para florecer y mantenerse vivo. ¿Cómo se cultiva el amor? A través de la comunicación abierta y honesta, expresando nuestros sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. A través de la escucha activa, prestando atención a lo que el otro nos dice, tratando de comprender su punto de vista, demostrando interés y empatía. A través de la empatía, poniéndonos en el lugar del otro, tratando de comprender sus emociones, sus experiencias y sus perspectivas. A través del respeto, valorando las diferencias, aceptando a los demás tal como son, sin juzgar ni criticar. A través del apoyo mutuo, brindando consuelo, ánimo y ayuda en los momentos difíciles, celebrando los éxitos y compartiendo la alegría. A través de la generosidad, dando sin esperar nada a cambio, compartiendo nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro afecto. A través de la paciencia, entendiendo que las relaciones requieren tiempo, esfuerzo y comprensión, y que los problemas no se solucionan de la noche a la mañana. A través del perdón, liberándonos del resentimiento, dejando ir las ofensas y dando una nueva oportunidad. Son muchas las formas de alimentar el amor, y todas ellas requieren de nuestro compromiso, de nuestra dedicación, de nuestra voluntad de amar y ser amados. Y ahora hablemos del amor como un regalo divino. ¿Por qué divino? Porque el amor es un don, un obsequio que se nos concede, algo que nos trasciende, que va más allá de nuestra comprensión racional. Es una experiencia que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, con la naturaleza, con el universo, con la divinidad que cada uno de nosotros siente en su interior, independientemente de nuestras creencias religiosas. El amor nos recuerda nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra imperfección, pero también nuestra capacidad ilimitada de amar y ser amados, nuestra conexión intrínseca con los demás y con el mundo que nos rodea. El amor es un regalo que recibimos y que también podemos dar libremente. Es un intercambio, una danza, un flujo constante de energía. Cuando amamos, damos lo mejor de nosotros, compartimos nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Damos nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro afecto, nuestro apoyo incondicional. Y al dar amor, recibimos amor a cambio en todas sus formas y manifestaciones. Recibimos el amor de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de las personas que nos rodean. Recibimos la alegría de compartir, la satisfacción de ayudar, el consuelo en los momentos de dificultad. Recibimos la gratitud, el reconocimiento, el cariño y el apoyo que nos nutren y nos hacen sentir valorados y amados. El amor también es un proceso de aprendizaje constante, una escuela donde aprendemos lecciones importantes sobre nosotros mismos y sobre la vida. A través del amor, aprendemos a conocernos mejor a nosotros mismos, a identificar nuestras fortalezas y debilidades, a comprender nuestras emociones y a gestionar nuestros miedos e inseguridades. Aprendemos a ser vulnerables, a abrir nuestro corazón, a compartir nuestras experiencias y a confiar en los demás. Aprendemos a perdonar, a liberar el resentimiento, a sanar heridas del pasado y a avanzar con esperanza hacia el futuro.
Aprendemos a ser resilientes, a superar las adversidades, a aprender de nuestros errores y a crecer como personas. El amor nos enseña a valorar cada momento, a disfrutar de las pequeñas cosas, a celebrar la vida en toda sus manifestaciones, a encontrar la belleza en la imperfección, a apreciar la compañía de nuestros seres queridos. Y hablando de Demet Özdemir, que es quien inspiró este vídeo. ¿Por qué ella? Porque es una actriz que irradia amor, alegría y positivismo a través de su trabajo y de su propia vida. Es una persona que transmite una energía contagiosa, que nos hace sentir bien con solo verla en la pantalla. Demet es una mujer que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y su autenticidad. La hemos visto interpretar personajes que se enamoran, que sufren por amor, que luchan por amor, que experimentan la alegría, la tristeza, la esperanza y la decepción. Y cada uno de esos personajes, cada una de esas historias, nos recuerdan la importancia del amor en nuestras vidas, nos conectan con nuestras propias experiencias y nos hacen reflexionar sobre el poder transformador del amor. Demet, con su talento innato y su innegable carisma, nos demuestra que el amor es posible, que vale la pena, que es una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo y de transformar nuestras vidas. Su trabajo, sus entrevistas, su forma de ser, son un ejemplo de cómo el amor puede manifestarse en diferentes formas: el amor por su profesión, el amor por sus fans, el amor por sus amigos y familiares, el amor por sí misma. Demet, con su energía y su dedicación, nos inspira a ser mejores personas, a buscar la felicidad en las cosas simples, a valorar las relaciones que nos llenan el corazón. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestro día a día? ¿Cómo podemos vivir el amor de forma más consciente y plena, permitiendo que esta fuerza maravillosa nos guíe y nos transforme? Aquí les dejo algunos consejos prácticos que pueden incorporar a sus vidas. Primero, sean conscientes de sus emociones. Dediquen tiempo a reflexionar sobre sus sentimientos, a identificar qué los hace felices, qué los entristece, qué los enoja, qué los asusta. Reconozcan cuando sienten amor, alegría, felicidad, pero también la tristeza, el miedo y la ira. Permítense sentir todas sus emociones, sin juzgarlas ni reprimirlas. No tengan miedo de expresar sus sentimientos, de compartir sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas con las personas que aman. Compartan su amor con los demás a través de palabras de cariño, gestos de afecto, acciones solidarias y un comportamiento amable y respetuoso. Segundo, practiquen la gratitud. Agradezcan por las cosas buenas que tienen en su vida, por el amor que reciben de los demás, por las personas que los rodean, por las experiencias que viven. La gratitud es una de las llaves maestras para abrir las puertas del amor, para apreciar las pequeñas cosas, para encontrar la belleza en cada día. Lleven un diario de gratitud, donde escriban cada día por qué están agradecidos, por las personas que les brindan apoyo, por las oportunidades que se les presentan, por las lecciones que aprenden. La gratitud atrae más cosas buenas a su vida, los ayuda a enfocarse en lo positivo y a cultivar una actitud de optimismo y esperanza. Tercero, cuiden sus relaciones. Dedíquenles tiempo y atención a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos, a su pareja. Escúchenlos activamente prestando atención a lo que dicen y a cómo se sienten. Apóyenlos en sus sueños y metas, brindándoles ánimo y ayuda. Muéstrenles su amor de forma constante a través de palabras, gestos y acciones que demuestren su cariño y su aprecio. Reserven tiempo de calidad para compartir con sus seres queridos, para conversar, para reír, para disfrutar de momentos especiales juntos. Fortalezcan los lazos que los unen, cultivando la confianza, el respeto y la comunicación abierta. Cuarto, ámanse a ustedes mismos. El amor propio es el fundamento para poder amar a los demás de manera sana y auténtica. Acéptense a sí mismos con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Cuídense tanto física como emocionalmente. Traten de ser la mejor versión de ustedes mismos, trabajando en sus debilidades y potenciando sus fortalezas. Pónganse metas realistas y alcanzables y celebren sus logros por pequeños que sean. Practiquen la autocompasión, tratándose con amabilidad y comprensión, especialmente en los momentos difíciles. El amor propio implica cuidarse, valorarse y respetarse a uno mismo, reconociendo su valía intrínseca. Quinto, perdonen. El perdón es un acto de liberación que les permite sanar heridas del pasado y avanzar hacia el futuro. El perdón libera, sana, permite avanzar, libera el resentimiento, la ira y el dolor.
Perdonen a los demás, pero sobre todo perdónense a ustedes mismos por los errores cometidos, por las decisiones tomadas y por las oportunidades perdidas. El perdón no significa justificar las acciones de los demás, sino soltar el control y dejar ir la carga emocional que les impide vivir en paz. El perdón les permite sanar, liberarse y vivir una vida más plena y feliz. Sexto, sean compasivos. La compasión es la capacidad de sentir empatía por los demás, de entender sus sentimientos y sus necesidades, de ponerse en su lugar y de ofrecerles ayuda y apoyo. Sean compasivos con los demás, especialmente con aquellos que sufren, que están pasando por momentos difíciles o que necesitan de su ayuda. Sean compasivos con ustedes mismos, reconociendo sus limitaciones, aceptando sus errores y tratándose con amabilidad y comprensión. La compasión es una fuerza poderosa que promueve la conexión humana, que reduce el sufrimiento y que fortalece los lazos sociales. Séptimo, sean pacientes. El amor, las relaciones y el crecimiento personal requieren tiempo, dedicación y paciencia. No esperen resultados inmediatos ni soluciones rápidas. Disfruten del proceso, aprendan de cada experiencia, tanto de las buenas como de las malas. Sean pacientes consigo mismos y con los demás, entendiendo que todos somos seres imperfectos que cometemos errores. Cultiven la paciencia como una virtud, aceptando que el tiempo es un aliado y que los resultados significativos requieren perseverancia y dedicación. Y finalmente recuerden que el amor es un camino, no un destino final. El amor es un viaje constante, un proceso de crecimiento y evolución que dura toda la vida. No se rindan, no se desanimen, no se den por vencidos ante las dificultades. Sigan buscando, sigan amando, sigan creyendo en el poder transformador del amor. Permítense amar y ser amados, abriendo su corazón a las experiencias, a las personas y a la vida. El amor es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, que nos da la esperanza, que nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Hemos hablado del amor en sus múltiples facetas, de cómo nos impulsa, de cómo es un fuego que nos transforma y de cómo es un regalo divino. Hemos explorado su poder, su magia y su capacidad para cambiar nuestras vidas. Hemos reflexionado sobre la importancia del amor en nuestras relaciones, en nuestro crecimiento personal y en nuestra felicidad. Espero que este vídeo les haya inspirado, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del amor en sus vidas, que les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para cultivar el amor en todas sus formas. Quiero agradecerles muchísimo por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este viaje emocional y reflexivo. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté creándolo, preparándolo, pensándolo, grabándolo. Su presencia y su compañía son un verdadero regalo. Si les gustó este vídeo, por favor, no duden en darle un me gusta, en dejar su like, eso me ayuda un montón a que YouTube lo recomiende a más personas, a que más gente pueda ser alcanzada por este mensaje de amor y esperanza. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellas personas que saben que se beneficiarán de estas reflexiones, para que también puedan inspirarse en el amor y puedan reflexionar sobre su impacto en sus vidas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, siempre estoy preparando contenido interesante, contenido con el corazón, contenido para inspirarlos, para motivarlos y para enriquecer sus vidas. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué significa el amor para ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿Cuáles son sus experiencias más significativas relacionadas con el amor? ¿Qué acciones los inspiran y los motivan a amar y ser amados? Cuéntenme sus experiencias, sus reflexiones, sus opiniones. El espacio de comentarios es de ustedes, es una comunidad, un lugar para compartir, para interactuar, para aprender unos de otros. Úsenlo para interactuar, para generar un diálogo enriquecedor y constructivo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan y cómo sienten. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a crear contenido que resuene con sus necesidades e intereses. Así que ya saben, denle me gusta, suscríbanse, compartan y sobre todo amen. Amen a sus familias, a sus amigos, a sus mascotas, a la naturaleza, a la vida. Amen con todo su corazón, sin miedo, sin reservas, sin límites. Amen incondicionalmente, con pasión y con entrega. Porque el amor es la clave de la felicidad, la fuente de la alegría, el motor de la existencia. Es la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas, a crear un mundo más justo y más compasivo. Hasta el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y mucho amor.
Recuerden siempre que el amor es la respuesta. Chao.